Me preocupa que mi hijo se convierta en una mala persona. Está empezando a mostrar un lado agresivo. Lo siento como un fracaso. Además de que amenaza nuestro vínculo. Es como si algo estuviera roto en él y en nosotros, su familia. Yo no veo a ningún niño malo. Veo a un niño que simplemente está mostrando un lenguaje nuevo, la agresividad. Y a unos padres que, más que una oportunidad para ayudarlo a crecer, esto lo ven como una grieta. La agresividad no es señal de que algo esté roto. El 99,9% de las veces son niños que de forma torpe están intentando navegar en un mundo en el que acaban de entrar y no tienen ni idea de cómo surfear las olas. No saben cómo poner un límite, no saben descargar la frustración que tienen, no saben pedir. El problema no es cuando aparece esa agresividad en tu hijo. Lo difícil que tú tienes que trabajar es eso que despierta en ti. Ese sentimiento de estoy fallando. Se está rompiendo nuestro vínculo. Porque al final, si pensamos desde ahí, actuamos desde ahí y al final proyectamos ese miedo y a la larga conseguiremos todo eso que tanto tememos, pero no porque en realidad sea la realidad de tu hijo, porque tu hijo haya sido así desde el principio, sino porque tú has ido proyectando todo eso y es con lo que tu hijo ha ido creciendo. La agresividad es una puerta. Si yo empiezo a verla como una prueba, en vez de algo que se está torciendo en mi hijo y que no sé cómo enderezar, si yo la miro como un aviso de que mi hijo necesita sostén, necesita un guía, la cosa cambia. El vínculo no se va a romper porque aparezca esa agresividad en tu hijo, porque empieza a gritar, a dar golpes. Realmente, cuando se desquebraja ese vínculo, es cuando tu hijo siente que esas emociones que no sabe cómo gestionar lo convierte en alguien malo, indigno de pertenecer. ¿Qué es lo que más temes? Siendo sincero, ¿qué es lo que más temes? Cuando él te muestra esa agresividad, ¿qué es lo que más temes? ¿Perder a tu hijo o encontrarte con tu propia rabia de niño? Evidentemente, si hemos crecido sin saber cómo gestionar esa rabia y ahora nuestro hijo proyecta eso, muestra eso, acabaremos proyectando también lo que nosotros fuimos y todo eso se mezcla y ahí se crea una especie de caos que al final tendemos a verlo como no, es que el problema era del niño porque no había quien lo controlase. No. Sí, pero sí es un problema porque a mí ya me han llamado incluso del colegio y me han dicho que está actuando de forma que no debería. Aquí ya no solamente entra en juego tu miedo, sino que se mezcla lo que es la vergüenza, con esa sensación de que el problema ya se te está escapando de las manos, porque sale fuera de casa el problema. Y es como alerta, alerta, peligro. Que un niño haga daño a otros no es que sea una mala persona, pero sí que te está señalando que tu hijo necesita algo que no está sabiendo cómo regular. Y aquí no entra estoy fallando como padre o está fallando él como hijo, sino simplemente necesita que le enseñes a gestionar todo eso. Yo soy sincera y siempre lo digo, un niño que hiere afuera
Suele ser un niño que adentro siente que algo lo hiere a él. Dentro me refiero a dentro de sí mismo. ¿Por qué? Las circunstancias no tienen por qué ser solamente en casa, también pueden darse fuera de casa, en el colegio. Y tu hijo todo eso, pues evidentemente no lo sabe nombrar. Él lo siente y no sabe qué hacer con eso. Esa agresión que tú ves no es el origen, es el síntoma. Esa agresión que aparece es cuando yo, desde un principio, he visto que mi hijo era demasiado, que se enfadaba por todo y no le hacía caso. Es su forma de ser. Cada uno somos como somos. Pero era una cosa exagerada, o sea. Y ahora esa ira, ese enfado, se va acumulando y va creando en tu hijo lo que es esa agresividad. ¿Pero por qué? Porque en su momento, si yo cojo y trabajo ese enfado, esa ira, no aparece esa agresión. Aquí hay un riesgo y una oportunidad. El riesgo es que el colegio lo etiquete de forma rápida y que quede marcado como el niño problemático. Y que cada vez que vayas a recoger a tu hijo, veas cómo lo miran porque pegó a ese niño. Y la oportunidad es que justo ahora, en este preciso momento, en que todo te asusta, toda esta situación la temes, ahora es cuando tú tienes que estar más presente. Para hacerle entender, para traducirle lo que él no entiende, lo que él está sintiendo. Cuando tú ves este tipo de reacciones, cuando tu hijo empieza a actuar desde ahí, desde la agresividad, es cuando debes mirar y enseñarle a cómo expresarse, a cómo gestionar todas esas emociones que no entiende. Pero la mayoría de los padres, por desgracia, tendéis a no darle importancia, porque como he dicho antes, es su forma de ser, ya se le pasará, y otro tipo de creencias que nos limitan para ayudar realmente a nuestros hijos. Y al final todas esas creencias son las que hacen que tu hijo termine viviendo bajo ese manto de agresividad. Que siga actuando desde ahí. Porque evidentemente si tú no le enseñas en ese momento que tú ves esa actitud a cómo expresarse desde otro lado, es lo que al final va a hacer tu hijo. Y no es solamente que al final termina haciendo daño a otros, sino que también se hace daño a sí mismo. Y ahí aparecerá tu temida desconexión del vínculo. Cuando la agresividad aparece no es un error, no es algo que tachar, ignorar. Es un camino que hay que cruzar para enseñarle otra forma de relacionarse, para enseñarle otra forma de expresar todo eso que él siente. Pero es que muchos padres preferís no mirar. Pero el hijo que agrede no es el enemigo. Si nadie lo sostiene desde ahí, la agresividad se convertirá su casa, su muro. Y evidentemente no solamente romperá vuestro vínculo. Esa agresividad a lo largo del tiempo hará que tu hijo no pueda tener vínculos ni dentro ni fuera de casa. No basta con corregirle la conducta al niño. No, lo primero siempre es, y lo que urge, enseñarle otra forma de expresar todo eso que a él le desborda.
Es que es muy complicado enseñarle. Claro que es complicado. Porque tendemos a enseñar la conducta sin antes ni siquiera escuchar al niño y saber por qué se está comportando así, porque no es normal que un niño llegue a ese punto de agresividad. No es normal. ¿Qué suele decirnos esa agresividad que muestra nuestro hijo? Es una alarma. Te puede estar diciendo, no sé cómo pedir lo que necesito. Te puede estar diciendo, me siento invisible y al mostrarme agresivo me hago notar. Estoy frustrado y no tengo palabras. Si tu niño tiende a frustrarse demasiado, tenemos que trabajar esa frustración para que luego no aparezca toda esa agresividad, para que luego pueda expresar toda esa frustración mediante palabras y no mediante gritos y puñetazos y golpes. Lo que te suele decir es que quiere controlar algo que por dentro no sabe porque lleva demasiadas cosas que se siente súper desbordado. Y esto nos pasa a los adultos. Y es cuando aparece nuestra agresividad, pero claro. O incluso simplemente lo que quiere decirte mediante esa agresividad es mírame. Aunque sea desde tu enfado, mírame. Muchos niños provocan que sus padres se enfaden. ¿Por qué? Porque están ausentes, porque el niño lo nota, porque el niño necesita que le miren y probablemente lo ha intentado de otras formas, complaciéndote, haciendo todo lo que tú querías que tu hijo hiciese y aún así él siente que no lo ves, porque estás ausente, por X o por Y. Entonces, probablemente esa sea la razón, que necesita sentirse visto. ¿Y por qué? ¿Por qué? ¿Por qué aparece? Esa agresividad aparece porque el cuerpo es más rápido que la mente. Entonces, la rabia y el golpe aparece antes que las propias palabras. Se activa por una impotencia, otras por miedo, otras por sentirse injustamente tratado. Pero lo más común, repito, es una emoción que el niño aún no sabe cómo sostener. Y la familia es ese campo de ensayo donde el niño tiene que regular esa emoción. ¿Qué hago yo en ese momento? Porque claro, no es fácil. Tú te encuentras allí, en esa situación, y ves esa agresividad que manifiesta tu hijo. ¿Y yo qué hago ahora? Te aparece ese impulso por corregir esa ira, ese enfado. O peor aún, apagarlo. Tenemos que sostener ese calor que siente tu hijo, porque por dentro le hierve algo, y tenemos que hacerlo sin dejar que él arda, ardamos nosotros, ni arda nadie alrededor. Lo primero, antes de volverte loca, que suele ser lo más normal, paras y lo que tienes que hacer es contener físicamente a tu hijo. Evidentemente, si está haciendo un daño, si tu hijo le pega constantemente a su hermano, tú tienes que poner un límite. Pero no cuando ves que ya le ha pegado varias veces. No. No pasa nada, todos nos hemos pegado de pequeños. Vale.
hay tantas cosas que eran normales antes y que ahora miras atrás y dices, madre mía. Así que no. En cuanto tú veas que tu hijo tiene cualquier actitud agresiva, como pegar a su hermano, tienes que poner ese límite. No voy a dejar que pegues. Después, tienes que contener a tu hijo emocionalmente. Se suele contener al niño al que han pegado. Y al niño que pega, se le castiga. Es muy difícil, claro, porque evidentemente si tú no puedes contenerlos a los dos a la vez, o sí, podemos buscar la forma de hacerlo. Ahora mismo no me viene, pero os juro que si me viene la idea, os la digo. Pero de verdad que lo suyo es, evidentemente hay que contener a los dos emocionalmente. Estar ahí, que note tu presencia, que note que estás ahí para él, para ver por qué ha llegado a ese punto. Que note como que tu cuerpo respira más lento que el suyo. Porque si te nota más cabreada, más nerviosa, se le va a contagiar. Cuando yo ya he contenido emocionalmente, cuando esa tormenta ha bajado, es el momento de trabajar con él esa rabia. Antes no. No. ¿Pero por qué pegas? Y encima lo solemos decir con bastante ira, ¿sabes? Y es como contradictorio para el niño, es en plan de... Es como que mientras le dices no pegues, tú le estás pegando. Un caso súper extremo que ocurre por desgracia, pero lo pongo para que veas la diferencia. Tú no estás permitiendo la emoción porque primero vayas, cortes, pongas el límite y luego lo contengas emocionalmente. Le estás enseñando a dar otro cauce a esa agresividad. Me cuesta muchísimo, es que soy incapaz de gestionar esa agresividad de mi hijo. Porque nos reconocemos a nosotros mismos en esa agresividad. Una agresividad que nunca fuimos capaces de trabajar. Y eso al final es lo que potencia que el día de mañana tu hijo siga haciendo daño con esa agresividad dentro y fuera de casa. Ya no es solamente la agresividad del niño, es el espejo que nos pone delante. Esa parte nuestra que aprendió a tragar, a callar, a estallar. Y ahora regresa en la mirada de los hijos. Lo que no trabajamos en nosotros mismos suele multiplicarse en ellos. Porque nosotros vivimos desde ahí, aunque no lo hayamos trabajado y aunque parezca que ahora todo va genial, pero todo eso sigue dentro de nosotros y se manifiesta. Al final se suele manifestar. Si no se manifiesta antes, se manifiesta cuando tienes hijos. Tú misma aprendiste a evitar esa rabia, esa culpa, que probablemente también venía de tus padres. ¿Cómo no va a seguir esa cadena si no la rompes? Como siempre digo, esa cadena se rompe trabajando en mí y mirando dentro, haciendo las cosas diferentes. Evidentemente, reconocer eso en tus hijos duele.
pero se te abre una oportunidad inmensa, no solamente de hacer que tu hijo crezca lo mejor posible, sino de que tú al final también mires todo aquello que nunca te atreviste a mirar y que de alguna forma sigue afectándote en el día a día. Si no lo haces, aunque no quieras, se suele hacer de forma inconsciente. Y tu hijo termina cargando con esa rabia suya, con esa agresividad, más con la tuya, con la de su padre, con la de su madre, con esa que tú niegas. Entonces ya no es solamente qué hago para frenar a mi hijo, sino que parte de mí me pide ser mirada cada vez que mi hijo se enciende. Todo empieza por saber escuchar a los niños. ¿Qué es lo que realmente te está diciendo esa agresividad? ¿De dónde viene? Tenemos que enseñarle las habilidades para que pueda comunicarse desde bien chiquitito, de forma asertiva. Si lo que te está diciendo es que él se siente invisible y que esa rabia que muestra, esa agresividad, es para que le vean, tu hijo aquí simplemente necesita que pares el piloto automático y lo veas y lo escuches. Y esto parece muchísimo más sencillo, pero es lo más complicado en casa. ¿Por qué? Porque estamos metidos en una rutina diaria, en ese piloto automático, y no vemos que el niño necesita que lo veamos más allá de lo cotidiano. Si tu hijo está frustrado y no tiene otra forma porque no le has enseñado a cómo expresarse, no tiene palabras para sacar todo eso, y al final la forma que ve, y probablemente si lo ve también de fuera desde ti cuando te cabreas, que utilizas la ira, pues evidentemente él ve esa vía para expresar lo que siente. Si esa rabia, esa ira es porque se siente desbordado, yo tengo que meterme en su mundo emocional para que al final sepa que desde ahí puede expresarse sin todas esas explosiones. Pero al final, la mayoría de las veces suele ser lo que he dicho antes. Mírame. Con cada grito, con cada agresividad que te muestra, que lo veas desde ese enfado. Hay padres que viven constantemente enfadados entre ellos mismos, mamá y papá enfadados, y todo eso recae sobre el niño, de forma indirecta, de forma directa. Al final el niño lo que percibe aquí es que en casa, si en casa es así como se actúa, pues fuera también lo haré así. Es que no hay otra forma, es que a mí no me han enseñado otra forma. Esa agresividad de tu hijo no es el idioma original. Al final es un préstamo que él ha cogido del entorno. Somos el entorno. Todos somos el entorno. Si en casa a mí no me miran, voy a buscar ser visto a través de los gritos. Si en casa el aire está lleno de enfado, aprendo a respirar desde ahí. Muchos padres no lo queréis reconocer, porque es duro de reconocer. Pero tu hijo no aprende, no nace sabiendo romper, pelear, golpear. Solamente en algún momento vio que la única alternativa era alzar la voz para que se le pueda escuchar. Ellos inventan su propia gramática, patadas, gritos, empujones. Y cuando digo que parece muy sencillo ver y escuchar, es lo más difícil. ¿Por qué? Porque te obliga a ti a salir de ese piloto automático,
a dejar tus guerras por un momento y a ofrecerle a tu hijo esa presencia limpia que necesita. Y no, esto no es una etapa. Y tampoco llega a ser un problema real. El problema real es cuando yo lo dejo ver como una etapa y lo dejo pasar. O sea, él es así, ya se le pasará cuando crezca y madure. Que no, es que tenemos esa visión de la vida en plan de, no, ya madurará, ahora es un niño. Pero es que hay tantas cosas que si no hubieran sido ya madurará, si yo trabajo desde el momento en que veo esa agresividad para que mi hijo la gestione, no se convierte en un problema irreversible. Cuanto más tiempo tarde, más se mete esa agresividad dentro de tu hijo, más le va a costar después sacarla. Así que no se trata de que mañana ya madurará, ya será mayor, o él es así, y este tipo de excusas que al final las ponemos para no mirar dentro. Porque es incómodo. Pero es que lo que merece la pena no es cómodo. El crecimiento no está en la comodidad. Siempre la diferencia la va a marcar tu reacción. Si tú lo minimizas, lo normalizas. Quédate con esta frase. He dicho muchas cosas en el vídeo. Quédate con esta frase. Si lo minimizas, lo normalizas. Y cuando yo lo normalizo, lo tapo. Y es cuando pongo esas excusas. Ya se le pasará. Y al final lo que simplemente era una señal se convierte en el modo de ser de tu hijo. Ahora tu hijo no es mala persona. Pero si lo dejas, ya se le pasará. Probablemente el día de mañana sí sea una mala persona. Porque cada vez esa agresividad irá aumentando dentro de sí mismo, no sabrá cómo gestionarla y terminará, ¿dónde? No sé. El problema real de la agresividad es la indiferencia. Cada grito, cada empujón, cada patada es una puerta que tú tienes que abrir. ¿Qué pasa si yo trabajo desde este preciso momento? Porque si estás viendo este vídeo es porque tu hijo ha mostrado señales de agresividad. Menos, más, no te han llamado del colegio, es algo que no tengo por qué trabajar. No. Una mínima señal ya es motivo para trabajar esa ira, esa agresividad que tiene tu hijo. Para que no vaya más. Para que aprenda a gestionarlo. Para que tu hijo aprenda a ponerle nombre a todo eso que siente. A sacar hacia afuera sin dañar a nadie y sin dañarse a sí mismo. Porque tu hijo también se está dañando a sí mismo. Cuando viene un padre, una madre y me dice, Lía, es que lo hemos intentado todo. Perdónenme, pero dudo de vuestra afirmación. Porque la mayoría de las veces, los padres que habéis intentado todo, lo único que habéis hecho es no hacerle caso a esa agresividad para no potenciarla, enfadaros con ellos, para que así se relaje. Como ponerle una muralla, directamente es eso lo que estás haciendo, poner una muralla con tu hijo, castigarlos. Así que no, mi gente, el problema no es la agresividad, es la indiferencia. El problema al final de todo en esta sociedad es la indiferencia. Porque no me atrevo a mirar, porque pienso que no es para tanto. Da igual el motivo. Pero la agresividad es una puerta y si tú la abres, le muestras un camino distinto a tu hijo. Si le cierras esa puerta, él aprende a vivir en ese cuarto oscuro.
Y luego nos quejamos de que vive encerrado en su propio mundo, en su propia agresividad, ira. Por eso trabajar desde el primer momento, para que así él aprenda a nombrar todo eso que siente, para sacar toda esa agresividad, hay que hacerla desde el minuto 1, desde el minuto que yo lo veo y lo percibo que algo no cuadra. Si necesitas que alguien te guíe en este proceso, sin juzgarte, ni juzgar a tu hijo, que es lo más difícil, porque nos gusta al contado juzgar. Si necesitas herramientas prácticas para estos momentos de explosión, para que tu hijo aprenda a expresarse sin mostrar toda esa violencia, entonces este canal es para ti. Si tú tienes miedo de que vuestro vínculo al final se rompa, te prometo que eso no va a suceder si tu hijo te siente cerca. Incluso cuando muerde, sobre todo cuando muerde. Sobre todo cuando muerde. Esa agresividad que ves no es para siempre. No es para siempre si te atreves a mirar dentro, a trabajar todo lo necesario para después poder guiar a tu hijo. Y tu hijo claro que tiene arreglo, porque no está roto. Está aprendiendo a navegar por el mundo. Y desde ese trabajo de introspección tuyo, de autoconocimiento, de mirarte tú, de verlo a él, tu hijo empezará a expresarse con más respeto. ¿Por qué? Porque se sentirá respetado. Recuperarás la calma en casa. Se integrará mejor en el colegio. Es que a veces es mucho más difícil porque, claro, si ya te sientes señalado en el colegio, en la escuela, si ya discutes con tu pareja constantemente porque no os ponéis de acuerdo en cómo manejar la situación, pero al final lo único que tienes que hacer es poner el foco en tu hijo, darle lo que él necesita. No has fracasado como padre, no has fracasado como madre, aún no. Solo vas a fracasar el día que mires a otro lado, el día que no mires dentro. ¿Y por qué solemos mirar a otro lado? Porque nos faltan recursos emocionales, y es normal. Esta sociedad. Pero bueno, yo estoy aquí para eso, para ayudar a regularte y poder desde ahí tú regular a tu hijo. Si ya no sabes qué más hacer, solo quédate por aquí. Aún hay más cosas que hacer, más cosas que probar y que te aseguro que funcionarán. Pero actuar como actuaban nuestros padres, mirando hacia otro lado, no funciona. Aquí prevenimos el acoso escolar desde el minuto 0. Aquí prevenimos heridas emocionales en tus hijos. Y recuerda, el problema no es la agresividad de tu hijo, es la indiferencia. Tu hijo no está roto. Y tú no has fracasado como padre ni como madre, salvo que mires a otro lado. Chau, chau, familia.